Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Ya estamos en nuestra clase número 14. Eh, para quienes no han podido estar en alguna clase anterior, están todas arriba en el canal de YouTube de Fridays for Future Chile, que el canal de YouTube se llama Viernes por el Futuro Chile. Ahí pueden ver las clases anteriores en caso de que se hubiesen perdido alguna. Ya, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Aquí nos acompaña hoy día Yenderi Cerda y Jimena Salinas. Ambas son de CODEF, que Yenderi también estuvo el lunes, y nos van a hablar sobre ecosistemas y constitución. No sé si quieren contar un poquito sobre ustedes primero, como qué hacen, o algo, no sé, de dónde son, algo, antes de comenzar la presentación. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Jimena Salinas. En estos momentos soy presidenta de CODEF, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora. Llevo años siendo socia de CODEF, no voy a decir desde cuándo, pero sí del 96 en adelante, harto rato. Y estos últimos años he estado en la directiva, principalmente relacionándonos con temas relacionados con biodiversidad, cambio climático, grandes ejes paraguas de temas medioambientales de contingencia. Y aparte mamá, periodista de profesión y también relacionada con proyectos socioambientales que he desarrollado a lo largo también de mi trayectoria. Eso por mí. Tratamiento. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo soy Yenderi Cerda, soy bióloga ambiental de formación, siempre lo digo. Y soy socia de CODEF, he sido voluntaria, fui estudiante en práctica, me he formado en CODEF hace muchos años, llegué alrededor del 2003 ya. Soy amante de la naturaleza, me considero una enamorada, una amante de ella, y tejedora también, me encanta tejer, y bueno, me encanta en estos espacios de poder compartir y construir en conjunto el conocimiento. Súper, muchas gracias. Ya, entonces ustedes van a iniciar ahí su presentación y las personas que están asistiendo a esta clase, si tienen alguna pregunta, la van dejando en el chat y ahí con Bruno vamos a ir leyendo sus comentarios y vamos a ir interrumpiendo ahí a las chiquillas. Así que comiencen nomás cuando quieran. Bien, yo voy a entonces compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve, no, todavía no compartes la diapositiva. Ahí está. Ahí sí. Voy a apagar un poquito el video. Ahí. Ahí tú inicias, Yenderi, porque como ya hablaste también anteriormente, haces el vínculo. Ya. Bueno, en la sesión, la sesión anterior nosotros un poquito nos fuimos, ¿cierto?, a hablar sobre qué es, entender un poco la definición de ecosistema y hacer también una reflexión sobre si el ecosistema o no están como concepto incluidos dentro de la Constitución. En el día de hoy queremos irnos un poquito más a la realidad, en el sentido de qué está pasando con los ecosistemas, un poco desde la mirada global a la bajada de la realidad nacional, y qué opciones tenemos para detener o qué acciones podemos realizar en pro de mantener la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad. Por eso hoy día junto a Jimena hemos definido nuestra presentación como compleja realidad de los ecosistemas y la biodiversidad en Chile. Como modo de reseña, bueno, nosotros somos el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, somos una organización no gubernamental, la más antigua de Chile, ya tenemos más de 50 años de vida, nos fundamos en 1968, que en esa época fue muy visionario porque el propósito era esencial, con el propósito de proteger e incrementar el patrimonio natural vivo en beneficio material y espiritual, aspecto muy importante, de la salud física y moral de todos los chilenos y chilenas. Han pasado 50 años ya y hemos mantenido nuestras líneas de trabajo en torno a la biodiversidad, al cambio climático. La educación ambiental es un eje primordial y fundamental en nuestro actuar.
buscamos la conservación de áreas silvestres protegidas, también nos dedicamos a la rehabilitación de fauna silvestre y, por supuesto, el voluntariado socioambiental, donde hemos sido semilleros y ayudamos a formar jóvenes líderes y no tan jóvenes líderes ambientales. En estos 50 años en que nos hemos dedicado a ser una organización ciudadana de carácter nacional y participativa, que buscamos la conservación de la naturaleza, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, hemos tenido algunos socios internacionales que nos han ayudado y de los que también, a través de los cuales también podemos posicionar las problemáticas y la realidad chilena, como son Amigos de la Tierra Internacional, BirdLife International, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Sistema de Certificación Forestal del FSC. Ahora vamos un poco a la pregunta y a lo que hoy día queremos hablar con ustedes, que es cómo se ven afectados los ecosistemas y su biodiversidad. Y ahí vamos a dejar a Jimena que ponga ella el video. Sí, Es un pequeño video. Sí, Dale, si quieres. Dale. Ahí queremos contextualizar con un video que queremos compartir con ustedes, que resume muy bien en parte la actualidad de lo que en estos momentos está pasando con la preocupación y ocupación que hay con el desmedro de la biodiversidad a nivel mundial. Así que les vamos a dar una pequeña introducción con este video. Voy a dejar de compartir para poder volver a mostrarles este video. Mientras Jimena comparte el video, les comentamos que, al igual que en la clase, en la sesión anterior, vamos a estar disponibles para que vayan haciendo sus preguntas en el chat y los moderadores de Fridays for Future nos van a estar contando y ahí vamos a estar compartiendo sus preguntas y dudas mientras vamos haciendo la presentación. Esta es una entrevista, o más que nada como una pequeña nota a propósito de los últimos informes relacionados con el estado de la biodiversidad de nuestro planeta, con unos informes que ahí en la nota se menciona y que después vamos a estar como conversando y revisando. Vamos. Bienvenidos a Medio Ambiente en France 24. Esta semana la biodiversidad es el tema central del programa que llega producido desde casa como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19. En los últimos días, varios informes nos recuerdan que la pérdida de diversidad biológica sigue en aumento. Por un lado, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, publicó su informe Planeta Vivo 2020. En él concluyen que de las casi 4.400 especies monitoreadas de mamíferos, pájaros, anfibios, reptiles y peces, ha habido un descenso del 68% en el tamaño de su población entre 1970 y 2016. Y este número es la media a nivel global. Sin embargo, las cifras varían mucho dependiendo del lugar del que hablemos. Mientras que Europa y Asia Central han visto un descenso del 24%, América Latina y el Caribe registran una escandalosa disminución de estas especies del 94%. En la región, el mayor motor de esta desaparición es la conversión de praderas, sabanas, bosques y humedales en lugares para el pastoreo de ganado o la agricultura, sobre todo en la producción de soya, aceite de palma y carne de res. En el informe de WWF nos recuerdan que solo existen unas pocas regiones en el mundo con zonas totalmente salvajes, es decir, donde la huella humana no ha interferido con la naturaleza. Estas regiones están sobre todo en Canadá, Rusia, Brasil, el desierto del Sáhara en África y Australia. Una vez más en el informe hacen la conexión entre la desaparición de estos hábitats salvajes y la aparición de enfermedades infecciosas como el COVID-19 o el ébola, algo que también resalta otro informe, esta vez publicado por la ONU el 15 de septiembre y que llega 2 semanas antes de que se celebre una reunión virtual con jefes de Estado para discutir la rápida pérdida de biodiversidad. El impacto traumático de la pandemia de COVID-19 nos deja importantes lecciones en cuanto a nuestra respuesta a la crisis de la biodiversidad. Por un lado, demostró de manera impactante la relación entre cómo tratamos al mundo de los seres vivos y la aparición de enfermedades en humanos. Y por otro lado, las respuestas de los gobiernos y de las personas alrededor del mundo han demostrado la capacidad que tiene la sociedad para dar pasos antes impensables que involucran transformaciones enormes, solidaridad y esfuerzos multilaterales frente a una amenaza común.
Precisamente en el informe llamado Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, el quinto que publica la ONU, se refieren a estos esfuerzos o acciones interdisciplinares como la única manera de frenar o incluso revertir la pérdida de biodiversidad. El reporte asegura que si los esfuerzos que algunos países e industrias están haciendo se toman de ejemplo a seguir, sí será posible hacer realidad la visión que tienen las Naciones Unidas de poder vivir en armonía con la naturaleza para el año 2050. Sin embargo, si seguimos como hasta ahora, la biodiversidad seguirá en declive. Como vemos en la gráfica, la tendencia descendente se mantendrá salvo que implementemos acciones en varias áreas, empezando por un mayor esfuerzo en conservación y restauración de ecosistemas, una mayor mitigación del impacto del cambio climático y la reducción de la contaminación, de la invasión de especies foráneas y de la sobreexplotación de recursos. A estas acciones habría que sumarle también una producción de bienes y servicios más sostenible, en especial de los alimentos, y finalmente reducir el consumo y el desperdicio de comida. Las acciones en cada una de estas áreas por sí solas no serán efectivas para cambiar la dirección de la curva descendente. Sin embargo, la unión de todas ellas hace que se vean reforzadas y que la curva no solo deje de bajar, sino que varíe su tendencia al alza de aquí al año 2050. Sabemos qué tiene que hacerse, qué funciona y cómo podemos alcanzar buenos resultados. Si construimos sobre lo que ya se ha logrado y ponemos a la biodiversidad en el centro de todas las políticas y decisiones, incluso en los paquetes de recuperación tras el COVID-19, podremos asegurar un mejor futuro para nuestras sociedades y el planeta. El informe hace hincapié en la necesidad de que las ambiciones de cada país y sus acciones estén cada vez más alineadas y que estas últimas se conviertan en algo sistémico y no tan solo acciones basadas en proyectos específicos. La necesidad de invertir más recursos es otra de las conclusiones del informe. Sin embargo, muchos países no los tienen. Para solventar esto, un estudio del Instituto Internacional del Medio Ambiente y el Desarrollo propone un sistema de intercambio de la deuda externa de países en desarrollo por programas que protejan la biodiversidad y luchen contra el cambio climático, aumentando así su resiliencia. Antes de la pandemia, las naciones en vías de desarrollo ya debían unos 8 billones de dólares. El estudio hace un listado de los países deudores que más se beneficiarían de este tipo de intercambio, dependiendo de su vulnerabilidad ante el cambio climático, su riqueza ecosistémica y su nivel de endeudamiento. Y estos son Cabo Verde, Vietnam, Honduras, Kenia, Nicaragua y Papúa Nueva Guinea. El Instituto Internacional del Medio Ambiente y el Desarrollo sugiere que China, país anfitrión de la próxima cumbre de la biodiversidad que se iba a celebrar en octubre, pero que fue pospuesta por la pandemia hasta 2021, podría comenzar a implementar este sistema y dar así ejemplo a otras naciones proveedoras. Además, de este modo, cumpliría con uno de los objetivos de la cumbre, que es conseguir mayor financiamiento en pro de la diversidad biológica en el mundo. Según los investigadores, este sistema es la respuesta a una crisis triple, la de la deuda, la del clima y la de la pérdida de biodiversidad. Es todo por esta semana. Sigan con más medio ambiente en nuestro sitio web france24.com. Bien, voy a volver a compartir la presentación. Me esperan un poquito. Recuerden que si tienen consultas, preguntas, pueden ir dejándolas acá por el chat. Qué buen video, dicen por ahí. Y si pueden dejar el link del video también, lo están pidiendo ahí en el chat. Ahí les acabamos de compartir el video de la noticia. Muchas gracias. Bien. Harta información en un video que es bien así consistente en términos de lo que es la realidad y de lo que en estos momentos se está discutiendo a nivel internacional con respecto a la pérdida de la biodiversidad, y que justamente vienen ahora, prontamente el 30 de septiembre, vendrían estas reuniones con autoridades sobre la situación y para justamente ir conversando y preparando lo que sería la Convención de Biodiversidad el próximo año en China, que se fue aplazada justamente. Te doy la palabra, Jen, para la siguiente presentación. Se quedó pegado.
Dale nomás. Bueno, como comenta Jimena, este año tenemos un gran evento en términos de biodiversidad, ya que se reúne una de las grandes convenciones que hasta el momento han establecido parámetros sobre cómo generar acciones para detener, mantener o revertir incluso los impactos sobre la biodiversidad en un rango de tiempo de al menos unos 10, 20 años, que son las metas, que es la Convención de la Biodiversidad, la CBD, que generalmente uno la conoce por la sigla, que se va a reunir este año, donde se esperan generar nuevas medidas con respecto y analizar la realidad actual de la biodiversidad y a partir de ello generar nuevas medidas para lograr la real conservación y mantención de la biodiversidad actual y futura. Bueno, sí, siguiendo con la presentación. Vimos, ¿cierto? Sí, ya me enchufé. Bueno, vimos que el escenario que nos plantea el video que vimos al comienzo es un escenario en que estamos en una situación bastante grave. Y ahí, si se fijan, una de las razones de lo que está pasando hoy en día tiene que ver con que tenemos un crecimiento de la población humana en los últimos 70 años más o menos, no, menos, 60, 70 años, sí, en que ha sido de tal forma que la capacidad que tiene el planeta de sustentar a esa población humana está por debajo, o sea, ya llegamos a niveles en que casi estamos duplicando la capacidad del planeta de sostenernos a nosotros como población humana. Es así de grave los niveles que estamos teniendo hoy en día debido a cómo ha crecido y cómo también estamos viviendo como población humana. Dale nomás. Y bueno, todo esto, ¿cierto? Este aumento y este crecimiento insostenible que hemos tenido como humanidad, como población, ha hecho que se conforme un grupo de estudio que es el IPBES, que es un grupo, son investigadores internacionales que tienen apoyo desde los gobiernos también y desde la Unión Internacional de la Naturaleza, es la plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica, y ellos el año pasado actualizaron su informe y llegaron a observar que estamos en una situación donde 1 millón de especies está en peligro de extinción. Cuando hablamos de peligro de extinción estamos hablando de la categoría más alta de preocupación respecto al estado de conservación de las especies. Y tenemos 1 millón de especies que está ya en esa situación. Hay que pensar que esa es la más crítica. Y se ve de tal forma el declive, el descenso de las poblaciones de especies de vertebrados en los últimos 40, 50 años, que estamos viendo que las especies que están presentes en las aguas dulces han disminuido en un 81%. En el caso de las especies terrestres, en un 38%, y en el caso de las especies marinas, en un 36%. Las especies y las poblaciones de las especies que son vertebradas, que en el fondo es lo que nosotros vemos más fácilmente, no estamos mirando el mundo de los invertebrados, está en un descenso que es demasiado preocupante. Y eso también afecta al bienestar humano, porque también nos pone en riesgo. ¡Ay, la anterior! La anterior, Jimena, te adelantaste. Esta afectación que está viendo la biodiversidad también nos pone en riesgo a nosotros como seres humanos. Y por eso es necesario el proteger, restaurar la naturaleza y las contribuciones vitales que esta entrega a nosotros, las personas. Ahora sí, dale. Perdón. Es así que cuando miramos las contribuciones que da la naturaleza, la biodiversidad, todavía tenemos un escenario más preocupante aún. El otro día, en la sesión anterior hablábamos de los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Que están asociados a esta valoración y a esta traducción de las funciones que tiene un ecosistema y cómo esas pueden brindarle una ayuda, un soporte al ser humano. Si se fijan, están chiquititos, pero en general las tendencias a nivel global
en los últimos 50 años son todas hacia el descenso. Cuando hablamos de qué está ocurriendo con la polinización, está en declive. Cuando hablamos de hábitat adecuado para las especies, está en declive. Cuando hablamos de provisión del agua, estamos en situaciones preocupantes. Cuando hablamos de la regulación del clima, ni hablar. En general, las tendencias que estamos observando a nivel global, esto no es solo en la región latinoamericana, sino que es a nivel global, son tendencias muy preocupantes hacia el descenso, al punto en que los cambios en el uso del suelo, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación, la presencia de especies exóticas invasoras están poniendo en altísimo riesgo a la biodiversidad y a la contribución que la biodiversidad puede proporcionar al ser humano. Y eso, el resultado final, es un deterioro global de lo que ocurre en el planeta en términos del estado, y lo que hablábamos la vez anterior, del estado de salud que tiene el planeta. O sea, nosotros en estos momentos tenemos a un paciente en estado crítico a grave. Si no hacemos nada, hay que empezar a actuar. La siguiente, dale. Y bueno, como vieron en el video anterior, se monitorearon alrededor de 4.400 especies. Estamos hablando de especies de animales, de organismos vertebrados. O sea, estamos hablando de mamíferos, aves, peces, reptiles. Y a nivel global, el descenso de las poblaciones reúne alrededor del 68% de esas 4.400 especies monitoreadas. Y bueno, como vieron en el video, en el caso de nuestra región, América Latina, es la más alarmante de todas. Nosotros estamos presentando el 94% de nuestras especies en la región están descendiendo. Es una situación muy grave y estamos observando que esto se está produciendo en alrededor de 40 a 50 años de vida del ser humano. Y eso es, en términos de la escala de tiempo del planeta, es en un espacio muy poco de tiempo, se están acelerando los procesos de extinción de especies. Eso es muy grave y es muy complejo de revertir. Por lo tanto, los desafíos que tenemos como humanidad son enormes. Les recuerdo algunas de las cosas que se mencionaban en el video sobre las causas que estamos teniendo. Efectos como la minería, la ganadería, la deforestación, el cambio de uso de suelo para permitir los campos agrícolas, los campos de cultivos extensivos. Todo tipo de producción extensiva está generando un alto impacto y un cambio de uso de suelo en la región que está afectando enormemente a la biodiversidad. A eso sumarle las condiciones como el cambio climático, todo esto se incrementa. Recuerden que las acciones no son aisladas. Uno no puede hablar de que el cambio de uso de suelo en un lugar es desligado del cambio climático. Hoy en día todo eso se suma. Los efectos son sinérgicos. Dale la imagen. Y bueno, y otro escenario alarmante, la huella humana en el planeta. Si se fijan, en rojo se muestra la naturaleza que está dañada actualmente. Y los puntitos verdes más oscuros son la naturaleza salvaje. Si se fijan, en el caso, por ejemplo, si nos vamos hacia nuestra realidad, nosotros tenemos un puntito en Chile que está bien como hacia el sur, hacia la Patagonia. Algo del sur, la Patagonia. Pero el resto, y en general un porcentaje importante de nuestro continente y de América del Sur, estamos en rojo. Nuestra naturaleza está altamente dañada. Y bueno, si buscamos naturaleza intacta, es más triste todavía el escenario. Si se fijan en la gráfica, casi no quedan muchos puntos, muchos sectores en el planeta donde hay naturaleza intacta. Y probablemente los pocos que estamos viendo en algunos sectores pueden estar asociados principalmente a la baja presencia del ser humano en ella. La siguiente. Ahora te toca a ti. Les dejo a Jimena ahí la palabra. A propósito de justamente de que todo está conectado, de que realmente los eventos no están funcionando de manera aislada, todo nuestro planeta es un sistema vivo que está en permanente cambio y adaptación, y evidentemente nosotros como el efecto antrópico que estamos generando grandes cambios en él, también tenemos que tener la capacidad de entender qué es lo que vamos a tener que asumir en un futuro.
Y también en esta lógica de poder dar a conocer los impactos, en este caso del cambio climático, se creó también un panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático desde 1998, y desde ese momento a la fecha han emitido diversos informes y para revisarlos y presentarlos en las COP de cambio climático. Y en esa lógica han estado sistemáticamente advirtiendo del impacto y de la responsabilidad que tiene el ser humano como principal causa del aumento de la temperatura de nuestro planeta desde el año 51. De ahí en adelante han ido cada vez corroborando el nivel de impacto y han hecho justamente han levantado las alarmas en torno a lo que tiene que cada gobierno y Estado asumir en materias de ambición, y ahí vienen todas estas terminologías y todos estos compromisos que a nivel país se tienen que asumir en torno a los grandes acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, para detener, porque ya ni siquiera se habla mucho de quizás disminuir, sino que es parar, detener y evitar que se aumente la temperatura en nuestro planeta. ¡Ay, se quedó pegado! A ver. Sí. Espere, me voy a volver a compartir porque se quedó pegado. Sí, esa es la mejor opción. Bueno, les recordamos las preguntas, las pueden hacer en el chat y nosotros también vamos a estar atentos para estar respondiendo. Ahí sí. En esa lógica, incluso el IPCC ya emitió informes en la que da justamente una mayor relevancia a lo que pasaría o los aspectos que se verían afectados si el mundo llega a los 1,5 o sobre los 1,5. Y en eso ya hemos escuchado en diversas instancias las alarmas que se despiertan en cuanto a cómo afectan a las personas, los ecosistemas, el nivel de gravedad o de cómo se intensifican eventos catastróficos, lo estamos viendo todos los días, tenemos la capacidad en estos momentos de poder estar conectados con el mundo a través de las noticias, a través de todas las conexiones por redes sociales, etc. Y ahí nos vamos dando cuenta, tenemos esa posibilidad de constatar lo que va pasando en otras latitudes del planeta, inundaciones, sequía, tornados, trombas marinas, que antes no se veían y ahora se ven, grandes o prolongadas sequías que evidentemente van generando todo un desplazamiento y se empieza también a afectar el tema de la migración o desplazados ambientales, que en estos momentos son millones de personas, y ya no pueden habitar un sector porque efectivamente ya no hay cómo subsistir ahí. Entonces se pone de manifiesta la gran necesidad de mantener un fuerte compromiso con los objetivos del Acuerdo de París, pero ustedes ya todos saben que hay países que se bajaron de ese acuerdo y que no pretenden tampoco suscribirlo, producto de sus agendas nacionales. Principalmente me refiero a Estados Unidos, incluso China. Y aquí también hay toda una lógica de la discusión sobre la deuda histórica de los países industrializados en torno a la cantidad de emisiones que han emitido durante los últimos 50, 60 o 70 años en realidad, y que no se hacen responsables. Y eso ha generado también el cómo pueden hacerse responsables. Y ahí viene un poco lo que decía, y en la lógica de lo que se hablaba en el video que vimos recientemente, que es también ir teniendo esta adaptación de lo que los países industrializados pueden hacer por los que están en desarrollo, con transferencias tecnológicas, con transferencias de fondos, y ahí obviamente se complejiza la conversación, pero que también se tiene una perspectiva de poder evitar que los países en desarrollo, por ejemplo, se eviten el emitir mayores gases de efecto invernadero o aplicar algunas otras prácticas que sean también generadoras de emisiones. El cambio climático en general, bueno, son aspectos que ya conocemos, se va a generar aumento del nivel del mar, de hielo de los glaciares, episodios extremos de precipitaciones, disminución del caudal de los ríos y de la recarga de acuíferos, episodios de sequías más intensos. Y el último informe, que fue el 8 de agosto del año pasado justamente, ahí ya se advierte claramente que la deforestación, por ejemplo, exacerba los efectos del cambio climático y asociados directamente a la escasez de agua, a la sequía y la falta de alimentos. Esto evidentemente con la intención de que se va a necesitar más terreno en torno a lo que es la industria agroalimentaria.
Y aquí empieza todo este juego en que, curiosamente, tenemos esta emergencia climática, pero curiosamente se deforesta más para generar condiciones de agroindustria principalmente. Y eso agudiza el problema. Aquí les voy a compartir una imagen. Jimena, Dígame. hay algunas preguntas. Ya. La Bueno, primera. Quizás yo creo Sí. que es bueno que vean el video, que es cortito, y ahí responde Jimena la pregunta, porque tiene relación con lo que están preguntando. Bueno, Aquí yo no veo las preguntas, por eso. Este es un video que ha circulado que da cuenta un poco cómo se ha calentado nuestro planeta, y es bien gráfico en términos de los últimos años. Se los voy a dejar ahí en el movimiento. Fíjense los años. Siglo pasado. Importante que destacar que mientras más cálidos los colores, mayor es el incremento de temperatura, mientras Así más hacia los azules son los colores, más bajas las temperaturas. Esto está el 2018. Esa es la última fotografía que se le da a nuestro planeta en términos de cómo ha aumentado la temperatura. Pregunta. ¿Quién había hecho la pregunta? ¿Sí? ¿Bruno? ¿Bruno? ¿Habían hecho una pregunta? sí, hicieron dos preguntas. La primera, desde que se conformó el IPCC, ¿se ha logrado ralentizar algo el deterioro o solo ha sido posible hacer levantamiento de información, un catastro? Y la otra pregunta es, ¿se puede retrasar el calentamiento global? Con respecto a la primera pregunta, existen dos posturas bien marcadas. Yo les digo de las posturas que son como de los optimistas y de los que en estos momentos son como los realistas, en el sentido de que llevamos 25 COP de cambio climático, en donde sí se ha dado alerta clara e información clara con respecto a todo lo que pasa con el aumento de las temperaturas y el efecto que se da en nuestro planeta, y que ni aún así se ha logrado un compromiso amplio, tan amplio o tan estrechamente urgente como para poder generar acciones, estamos hablando más globales, aparte del Acuerdo de París, que ese sería como, tuvimos muchos años con el protocolo de Kioto, pero con el Acuerdo de París ya se establecen NDC y otra serie de compromisos que cada país tiene que asumir para detener y bajar su nivel de emisión. Eso no ha sido suficiente. Siguen habiendo países que no se comprometen, países que tienen un alto rango de emisiones a la atmósfera histórica y reciente, y que no lo asumen como una tarea urgente porque relativizan este tipo de informes. Estamos hablando de un Trump, Bolsonaro y otros tantos que relativizan la información científica y obviamente generan estas ambigüedades e intervienen en las conversaciones y en las grandes convenciones, se genera todo un movimiento interno dentro de las negociaciones que no llegan a término o a buen término. Entonces, están las otras personas que sienten que en realidad las COP no sirven de nada. Y hay otras que evidentemente, a pesar de todos estos impedimentos, sí creen que es importante porque es un trabajo y un esfuerzo humano y de especialista en lograr parar por lo menos el aumento del crecimiento de temperatura en nuestro planeta. Y por otro lado, la única manera de revertir, hay ciertas soluciones que se están implementando y hay que darle un tiempo para que realmente den algún tipo de efecto. Pero si uno realmente quisiera hacer como un clic de término es realmente prácticamente descarbonizar toda la matriz, es prácticamente dejar realmente de emitir. Y eso es un tanto imposible en el quehacer humano. Siempre estamos emitiendo carbono, siempre estamos emitiendo. El tema es reducir lo máximo que se pueda para poder mantener y darles tiempo, y por eso es tan importante todo lo que pasa con la biodiversidad, y darle tiempo al planeta para que se restaure, para que logre restaurar ciertos ecosistemas y logre también compensar, por decirlo de una manera,
armónicamente todo este impacto que se ha generado y que directamente está asociado con el cambio de las temperaturas. Yenderi, sí que sigues tú ahora con esta parte. ¿Me toca a mí? Ya. Bueno, como hemos visto y como hemos conversado, acá los efectos no son individuales, los efectos son sinérgicos. Y además, en el caso de Chile, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Piensen que de los 9 criterios que hay respecto a los riesgos de desastres, Chile cumple 7. Es de los países que cumplen más criterios en el mundo. ¿Por qué? Nosotros tenemos zonas costeras con baja altura, tenemos lugares áridos y semiáridos, ¿cierto? Todo el norte de nuestro país. Tenemos áreas de bosques, que una característica, ¿cierto?, de la zona central, que están expuestas a la deforestación. Ha habido un cambio fuerte del uso del suelo, y hoy en día eso se está corriendo desde la zona central a la zona sur. Actualmente, ¿cierto?, tenemos la región metropolitana, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, del Maule, Concepción, pero ahora también nos vamos corriendo hacia la Araucanía, hacia los ríos, también con las plantaciones forestales, con el cambio de uso del suelo. La dinámica de glaciares, nieves y ríos, cómo cada vez se van afectando más en la realidad nuestra con un escenario de cambio climático. Y a ellos se les suman efectos como la sequía, la desertificación. Chile ha trabajado hace años con proyectos y distintos mecanismos de buscar detener la desertificación, ¿cierto?, desde el norte hacia el centro, pero estos esfuerzos han sido infructuosos, porque además de ellos se ha sumado una sequía, una larga sequía. Hay regiones en las que las personas no tienen agua, y es una realidad. Hoy en día incluso se les está muriendo el ganado, la vegetación, sus propios cultivos, los cultivos para su uso doméstico, están siendo deteriorados, afectados por el cambio climático, por la sequía. Y en el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, también estamos observando casos en que las pocas áreas protegidas que tenemos, también la vegetación nativa está presentando tal nivel de estrés hídrico que ya tampoco está pudiendo ser capaz de adaptarse al nivel y a la intensidad de sequía que hemos tenido en todos estos últimos años. Sumar a todo ello la contaminación atmosférica. Nosotros en Santiago conocemos muy bien lo que es la contaminación atmosférica y cómo se ven afectados, ¿cierto?, los ecosistemas frágiles como los sistemas montañosos. Entonces, en toda esta sumatoria, Chile además es un país altamente vulnerable donde su biodiversidad está siendo fuertemente amenazada. Dale, Jimena, sigue. Sí, ahí yo agregar el tema de que Chile también tiene un alto riesgo de desastres. Y aquí obviamente se da una torta en donde se establecen ahí algunos porcentajes en términos de las tormentas, cómo se han agudizado la actividad volcánica, terremotos, incendios forestales, sobre todo muy asociados a la alza de las temperaturas y la sequía, temperatura extrema e inundaciones. Aquí nosotros queríamos compartir con ustedes también un video que voy a dejar yo de compartir para que Yenderi pueda compartir a su vez el video que queríamos dar cuenta un poco de cómo se impacta un ecosistema con incendios forestales de gran magnitud. Espérame que me... Ahí estamos. Este sector es en Ilagüe Barahona, está ubicado en la cordillera de la costa de la región de O'Higgins y hasta fines del año pasado era uno de los pocos lugares dentro de este cordón montañoso que aún tenía vegetación nativa en abundancia. Estamos hablando de pérdida de vegetación nativa, de
fauna nativa y más aún, inclusive de fauna endémica, es decir, que solamente vive en nuestro territorio, no vive en ninguna otra parte del mundo. Para nosotros también es sumamente importante poder identificar los mamíferos medianos como los zorros, aún siguen viviendo en estos sitios, ya que por ejemplo al ser consumidores generalistas, es decir, que no solamente se alimentan de pequeños mamíferos, reptiles o incluso de aves, sino que también se alimentan de frutos, es que después cuando comen estos frutos, por medio de sus excrementos, van repartiendo semillas por el territorio. Y esas mismas semillas también ayudan a que se reforeste el bosque. Si ustedes estuvieran aquí ahora, lo único que podrían escuchar es el viento. Acá hay un silencio absoluto, donde normalmente debería haber aquí una infinitud de sonidos, sobre todo de aves y de insectos, lo cual en este momento no ocurre. Eso habla del gran impacto que provocó este incendio forestal en la zona. Nos encontramos en la localidad de Name. Esta localidad se ubica en la comuna de Cauquenes y es una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad de la región del Maule. Según nosotros y según muchísimos especialistas, académicos, investigadores, ha sido el peor desastre ambiental que hemos tenido en los últimos 100 años en Chile. Incluso algunos lo han denominado como un peor desastre que el terremoto, ya que no solamente fueron unos días, unas horas, el incendio propiamente tal, sino que todo lo que ocurrió posteriormente aún queda y vamos a tener por mucho tiempo y muchos años los efectos de este desastre ambiental y la restauración ecológica de los ecosistemas que se perdieron y la biodiversidad que se perdió en él. Va a costar muchísimo volver a retomarlo porque vuelva todo a la normalidad. Es el partner en Chile de varias organizaciones, entre ellas BirdLife International y la National Audubon Society, que son como la organización de estudio y conservación de las aves, la más potente de Europa y del mundo y la más potente de Norteamérica. Entonces, claro, siendo partner en Chile, un ornitólogo, digamos, tiene que estar presente, desde hacer monitoreos, que salimos todo lo que podemos a terreno para ver el estado de las poblaciones de aves, a hacer asesoría técnica en cualquier proyecto. Siempre intentamos que haya el enfoque para la conservación de las aves. El mensaje que yo le daría a la gente es que primero salga a conocer lo que tenemos, porque en la región del Maule tenemos un patrimonio natural, un patrimonio ambiental muy valioso. Tenemos muchas especies que son propias de la región, es decir, son endémicas, muchas especies propias de Chile. Algunas especies las encontramos solamente en la región del Maule, por lo que le da un alto valor en cuanto a su biodiversidad, para qué decir en tema de paisaje también y en los ambientes. Por lo tanto, lo primero que debe hacer en la invitación es a conocer. Una vez que uno conoce lo que tiene, valora eso y una vez que valora, colabora en la protección. Entonces, conocer para valorar y valorar para proteger es el mensaje que yo le daría a la gente. Ya, ahí dejé de compartir pantalla para que todo nuevo vuelvas con la presentación. ¿Yendri? ¿Sí?
Bueno, han surgido algunas preguntas. Ya, aprovechemos de responder algunas preguntas. Sí. ¿Creen que las medidas adoptadas por Chile hasta ahora han sido eficaces para el contexto medioambiental? Otra pregunta sería, ¿qué opinan con el cambio de uso de suelo por parques fotovoltaicos en la región del Maule? Con esas dos, mientras tanto, porque igual hay otras más. Si quieres contestar tú con respecto a la primera, ¿Ya? más que nada con las políticas y con las... Bueno, Bueno, yo complemento, así que... sí, la verdad es que es complejo responder estas preguntas en el sentido de cómo uno busca también la construcción. Chile, como hablamos, es un país altamente vulnerable y en ese sentido, debido a esta vulnerabilidad, debido a las características de la biodiversidad que está presente, lo que hablábamos en la sesión anterior, de que hay especies que son únicas en el país y únicas en el mundo, y el riesgo de perder toda esa biodiversidad, de perder ese patrimonio natural, las funciones que cumplen y la vinculación y el bienestar y los efectos que tienen sobre el ser humano, la contribución para el ser humano, estamos en deuda, estamos en gran deuda, porque Chile es un país que vive de sus recursos naturales, vive de su biodiversidad, pero a pesar de que vive de ella, no está tomando medidas suficientes que resguarden esa misma biodiversidad que nos permite vivir de ella. Entonces, si hablamos de eficacia, no está siendo lo suficientemente eficaz, porque no está asegurando que esa biodiversidad que existe hoy pueda existir 20, 30 o 50 años después para las futuras generaciones. Todavía tenemos mucho que hacer. Hay voluntades y hay intenciones. Tenemos figuras hoy en día, cierto, como el Ministerio de Medio Ambiente, que en alguna época no existía. Teníamos primero una Comisión Nacional de Medio Ambiente, logramos tener un Ministerio de Medio Ambiente. Estamos generando leyes que contribuyan o que busquen proteger en cierto grado nuestra biodiversidad, pero a pesar de ello no es suficiente. Cuando miramos estudios como el que genera la OCDE, que se realiza cada 10 años, Chile en los últimos 20 años sigue estando en deuda, sigue teniendo una amenaza a su biodiversidad que es alta, a pesar de los cambios de generar, por ejemplo, un Ministerio del Medio Ambiente, a pesar de haber generado algún grado de legislación, todavía no es suficiente para aminorar o compensar los efectos que estamos teniendo de las acciones que estamos teniendo sobre nuestra biodiversidad. En eso lo sumo principalmente con todos los efectos que se generan en términos de la expectativa que uno tiene dentro de un Estado responsable en cuanto a lo que se genera justamente con el bienestar de sus ciudadanos y también de lo que significa resguardar todo este patrimonio natural, tanto para una actualidad como para futuras generaciones. De todas maneras es insuficiente lo que están en estos momentos realizando, son señales algunas, pero hay que seguir, como entre comillas digo, exigiendo por las distintas vías a esta institucionalidad que está creada y que se sigue modificando para que realmente apunte a lo que es realmente importante, que es conservar y dar unas verdaderas soluciones a los grandes problemas que tenemos a nivel ambiental, que conlleva también problemas incluso con las poblaciones asociadas a grandes problemas que se tengan incluso con intervenciones de proyectos o de cualquier otra acción relacionada con generación de energía, etc. Son como es el cambiar un poco la mentalidad. ¿Qué ponemos primero? El crecimiento de nuestro país en desmedro de, o subimos y generamos una mayor armonía entre nuestro crecimiento, pero que sea sustentable, y que realmente sea sustentable. Con respecto a la otra pregunta relacionada con los parques eólicos, nosotros tenemos la idea de que es evidente que generar la diversificación de la generación energética de nuestro país da para muchas soluciones a lo largo de nuestro país. Hay muchos recursos, mareomotriz, eólico, etc. El tema es la magnitud, es el nivel de impacto. O sea, si ponemos, es súper interesante tener campos y campos de paneles solares en Atacama,
uno dice, bueno, no impacta mucho, pero sí existen algunas especies que viven en esos lugares tan inhóspitos y que a su vez tienen que comprender ciertos como procesos también de resguardo, pero no se cumplen. Y en el fondo uno dice, chuta, vamos a tener grandes impactos en grandes áreas por distintos tipos de proyectos energéticos. Podría ser algo más a escala, más amigable, con las comunidades, con los ecosistemas, sin tener tanta destrucción. Eso también es posible. Es un tema de voluntad también. Para complementar a esa respuesta de Jimena, recuerden lo que hablábamos en la sesión anterior con respecto a la planificación. Y ahí viene la escala que plantea tanto Jimena. En la medida que tenemos una escala y megaproyectos, siempre que hablemos de proyectos de gran envergadura, la biodiversidad se va a ver afectada, sí o sí, porque tiene que ver con la escala. Es distinto si se trabaja a escalas más pequeñas, y nuevamente va la planificación asociada del territorio respecto a ese tipo de desarrollo que se quiere realizar. Hay que recordar que no necesariamente las soluciones energéticas que se puedan proponer son las que realmente se requieren a nivel local. Entonces, es importante que se conozca bien la realidad local y las necesidades locales respecto a lo que se necesita de desarrollo o de uso energético. Ay, esa me toca a mí, ¿cierto? Sí. Sí. Igual había otra pregunta más que quizá yo quería responder, que vi respecto a los incendios, que creo que podríamos aprovechar de responder para terminar aprovechando que hubo un video. Sí. Uy, ¿por qué se queda pegado? ¿Te la digo? Ya, porfa. Ya. Según algunos informes, la zona central podría verse gravemente afectada por incendios forestales. ¿Podría generarse algo similar como en California? El gobierno ha hecho oídos sordos ante esto. ¿Podemos hacer algo al respecto? Si llega a pasar, ¿qué medidas podemos tomar? ¿Cómo protegernos? Interesante esa pregunta. Bueno, hay que comprender que en algunas regiones del mundo hay vegetación, hay plantaciones, hay bosques que tienen como sistema natural, como parte de su ciclo de vida, el que ocurran incendios. En el caso de Chile, estamos en una realidad en que nosotros, todo en general, más del 90% de los incendios que se producen en Chile son a causa tienen un factor humano, sea intencional o no intencional. Eso es lo que puede variar, pero en general, más del 90% de los incendios en Chile son por causa humana. Y ahí tiene mucho que ver el manejo y el diseño de cómo se trabajan las plantaciones forestales. Algo positivo que dejaron los incendios forestales del 2017 fue un llamado de atención a las grandes forestales sobre las formas de manejo y cómo disminuir el riesgo de los impactos de los incendios. ¿Por qué? Porque se había afectado también su fuente de financiamiento, que eran las plantaciones forestales. Entonces, si bien ha habido un llamado de atención producto de esa gran desgracia ambiental que tuvimos, todavía no son suficientes las medidas. Se trabajó a nivel de gobierno, con forestales, con distintos sectores, con CONAF, un protocolo y toda una estrategia en torno al Consejo de la Política Forestal. Si no me equivoco, era para 20 años. Y cuando se hablan de medidas, como plantean ahí, de medidas de resguardo, por ejemplo, de las zonas de amortiguación, hubo toda una controversia, a pesar de los impactos que tuvimos por los incendios del 2017, sobre cómo aplicar finalmente esas medidas. Y ahí es donde se produce siempre el riesgo, y un poco lo que ya planteaba Jimena anteriormente con las COP, de cómo logras el consenso entre los gobiernos, en este caso, dentro de un mismo gobierno, dentro de los distintos actores relacionados, cómo logras tomar medidas que sean consensuadas y aplicadas también por todos.
Y una vez generadas esas medidas, también cómo las fiscalizas. Nuevamente, pues recuerdo lo que hablábamos la vez anterior, del problema de fiscalización en Chile. Parte de los problemas, por ejemplo, que ocurrieron con los incendios forestales era definir quién había provocado el incendio, quién era el responsable de ese incendio, sabiendo que en Chile más del 90% de los incendios son por causa humana, accidental o no, pero a pesar de ello es también complejo demostrarlo. ¿Y a quién responsabilizas? Entonces, acá son mundos, y es lo que hablábamos antes, está el mundo del desarrollo económico y el mundo de la biodiversidad. Y el desafío es cómo lograr la conexión entre ellos y comprender que nosotros vivimos de nuestra biodiversidad. Y comprender cómo la cuidamos. No sé si decir que hay oídos sordos, pero sí hay que comprender que en nuestra realidad, en nuestro país, la biodiversidad no es de interés público. Y en esa realidad, muchas otras actividades productivas se ponen por sobre la biodiversidad. Y eso es algo que siempre las organizaciones tenemos que estar posicionando en las mesas de trabajo, de recordar que la biodiversidad debe estar antes, debe ser primero. Bueno, y a propósito de lo que aparece en pantalla, ahí se da un poco de cuenta de lo que comentas tú, pues, Yendeni. ¿Aló? ¿Bien? Sí, perdón, es que estaba moviendo el chat. Sí, y en ese sentido, lo que ya hemos comentado, Chile es un país largo, y eso le da una riqueza, porque tienes una diversidad de climas, tienes diversidad de ecosistemas, si bien no competimos en la riqueza de especies, o en el número, en la cantidad de especies como los países tropicales, pero a pesar de ello nosotros tenemos una diversidad gracias a esta diversidad de ambientes, de climas, de ecosistemas, y lo que hablábamos anteriormente, que son especies únicas, que son especies endémicas, son únicas en el planeta, y por eso es la preocupación de que nosotros perdamos nuestra biodiversidad, porque no se pierde solo del país, se pierde del planeta. Y a nivel global hay ciertas categorías, o los científicos han establecido mecanismos de alerta para decir si una región, un sector, una zona está amenazada o no. Y eso se habla de los hotspots de biodiversidad. Cuando nosotros hablamos de un hotspot de biodiversidad, estamos pensando en un lugar que tiene una alta riqueza de especies, o sea, un alto número de especies distintas, pero que también están altamente amenazadas por las actividades que ocurren en ella. Por lo tanto, se mezclan ambos mundos, ¿cierto? El impacto y la presencia de las especies. En Chile tenemos 2 de los 34 hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Uno de ellos es prácticamente toda la zona central, es un hotspot hoy en día, partiendo más o menos de la región de Coquimbo hacia el centro-sur. Entonces, eso es casi la mitad de Chile, que es de por sí un hotspot de biodiversidad. Si a ello sumamos lo que hemos venido hablando, que es el calentamiento global, empezamos a tener efectos sobre la distribución, o sea, de los lugares donde habitan, donde podemos encontrar a las especies, a los organismos, y eso también implica que ellos se vayan adaptando. Si nosotros pensamos en el video que les mostramos, de todas esas extensiones de plantaciones, de bosques, de pastizales que se quemaron, piensen que las especies que habitaban ahí tuvieron que moverse, muchas murieron quemadas. Nosotros ahí en el video no se muestran, pero hubo imágenes, y quienes trabajaron en los hospitales de fauna que se produjeron ahí, se encontraron con imágenes, y los mismos médicos veterinarios no les había tocado vivir a muchos esa experiencia de ver animales con niveles de quemadura, de agonía, en ciertos estados tan críticos. Muchos no se habían encontrado antes con un escenario así. Así de dramático es el efecto que tiene el ser humano y cómo obliga a los otros organismos distintos de nosotros a tener que adaptarse y adecuarse en lugares que originalmente eran de ellos, no nuestros. El ser humano ha ido extendiendo y usando el espacio de los otros organismos. Y son ellos los que se tienen que mover, no nosotros, para que también lo reflexionemos. Y en ese sentido, todavía Chile no cuenta con una ley de protección de la biodiversidad. Lo más cercano que tenemos en estos momentos es un proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad que busca generar mecanismos de gestión, administración y conservación de la biodiversidad. Es una ley que ha sido compleja, que lleva aproximadamente unos 10 años en el Parlamento, que
que las últimas versiones, ¿cierto?, ingresaron en el gobierno de Bachelet y en el gobierno de Piñera se continuaron, y a pesar de todos los esfuerzos de la realidad que Chile tiene, de la vulnerabilidad de su biodiversidad, de lo vulnerable que es el país ante el cambio climático, y todo esto que hemos hablado, todavía no logramos tener una ley que permita la protección de la biodiversidad. Y ahí podemos recordar ejemplos como lo que ha sido la ley de bosque, que también tomó muchísimos años, hay una ley de glaciares que todavía no es capaz de salir, y todo esto que nos lleva a que no tenemos herramientas fuertes, fuertes legales, que nos permitan contrarrestar el impacto de la minería, de los proyectos energéticos, de los proyectos hídricos. Y, por ejemplo, también, a pesar de que existe una ley de pesca, también de cómo protegemos los recursos hidrobiológicos. ¡Ay! Sí, lo que pasa es que se quedó pegado. Dale. No sé si por mientras respondemos alguna pregunta o no, mientras tú recargas la otra. Sí, acá hay otras más. Estoy buscando que se me pierdan. Uy, ¿por qué no avanza? Perdón. ¿Cómo demostramos que es necesario proteger estos ecosistemas que son frágiles? Como por ejemplo los humedales altiplánicos, que pueden ser sensores climáticos con condiciones únicas. Otra pregunta sería, he investigado harto sobre la geotermia, pero nunca he escuchado nada directamente de profesionales. ¿Qué piensan sobre su implementación en Chile y el potencial del país? Ahora, otra última pregunta. ¿Es verdad que algunos incendios forestales son causados voluntariamente para ahorrarse el talar y luego construir, ya sea para el uso de plantación o ganadería? Ya, esas preguntas mientras tanto. Voy a responder la última que la tengo más fresca con respecto al uso del fuego como sistema de manejo. No tengo la certeza actualmente sobre los sistemas de manejo que se están usando, pero sí han habido épocas en que se ha utilizado el fuego como un sistema de manejo. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales como la de pino, el que el suelo se queme contribuye a después la siguiente plantación que se hace. Pero obviamente eso es antes de haber talado la plantación. Pero en algunos casos sí se ha usado el incendio. Ahora, respecto a la pregunta, si entiendo el sentido de la pregunta con respecto en el fondo, a que tú provoques el incendio y eso cómo puede afectar a los seguros de las plantaciones forestales, ahí desconozco el detalle y desconozco si efectivamente eso pasa o no. Pero sí, muchos rumores sí. Claro, hay rumores sí. Ahora, hay muchos rumores de eso. Es importante recordar que los incendios en Chile, más del 90% de ellos son por causa humana. Y de ahí un porcentaje importante que es que puede ser intencional o puede ser accidental. Entonces, esa es una realidad que tenemos en Chile. Cuando nosotros vemos un incendio en Chile, difícilmente podemos pensar que sea natural. Eso es improbable, la verdad. Siempre un incendio en Chile, la mayoría del tiempo va a ser por un factor humano. El tema es si fue accidental o no. Y si fue accidental, indirectamente eso tiene que ver con algún problema de manejo, o fue realmente accidental. Y si es intencional, bueno, hay un comentario. Hay que recalcar ahí un aspecto que tiene que ver con este concepto de accidental, que a raíz de los incendios del 2017, evidentemente quedó al descubierto, por ejemplo, la falta de planificación territorial que tienen las plantaciones al estar, por ejemplo, rodeando caseríos, o, por ejemplo, teniendo líneas de torres de alta tensión que las cruzan, porque evidentemente hubo mucha investigación relacionada con el efecto que puede haber tenido, por ejemplo, cualquier problema o chispeo que haya tenido algún cable y generó un incendio, por ejemplo. Y a raíz de estos últimos incendios se tomaron mucho más en serio estas medidas y esta precaución y tuvieron que implementarlo para las próximas, y se las tuvieron que hacer, ¿cómo se dice?, principalmente a las forestales y también a otros concesionarios, tuvieron que hacer estos estudios y ampliar incluso los sectores de cortafuegos, etc.
tuvieron que hacer una renovación de todos sus protocolos, en resumidas cuentas, producto del mal manejo que históricamente han tenido igual en términos de su distribución histórica, en todo lo que es, sobre todo, Cordillera de la Costa hacia el sur. Entonces son cosas que van pasando para que justamente uno le ponga atención y lupa a cómo se establecen las políticas, cómo se regulan, se fiscalizan, y cómo se establecen también protocolos claros para todos, y no pasen estas cosas que entran un poco en duda, porque evidentemente sí hubo mucho comentario de intencionalidad para cobrar seguros, pero no hay forma de comprobarlo 100%. Seguimos entonces adelante. ¿Sí? ¿No hay otra pregunta? ¿Cri-cri? Ahí sí, es que estaba sin el audio. Es que hicieron 3 preguntas y respondimos la última. La primera había sido respecto a cómo proteger los ecosistemas frágiles, como los humedales altiplánicos. Chile, y ahí voy un poquito también en relación al proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad, no reconoce, por ejemplo, hoy en día, los humedales. No reconoce las áreas protegidas privadas, ni de pueblos ni de comunidades locales, y eso es un gran problema para contribuir a la protección de estos ecosistemas frágiles. Hoy en día el reconocimiento que existe a la protección de ecosistemas frágiles son los que están en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a cargo del CONAF, y los santuarios de la naturaleza. Pero si no están en ellos, si bien pueden haber propietarios privados, comunidades locales que estén destinando sus predios, por ejemplo, a conservar, a proteger estos ecosistemas frágiles, no hay un reconocimiento formal de ello. Y en el caso... claro, los sitios Ramsar, que es una figura internacional, pero que tampoco claro, que es reconocida legalmente y que es una figura internacional que permite dar algún resguardo ante el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no son figuras tan fuertes como, por ejemplo, un parque nacional, que sería como hoy en día la figura quizás más potente. Pero a pesar de ello, igual hay que recordar que todas estas figuras están por debajo de la ley de minería y la ley eléctrica. Por lo tanto, siempre van a estar vulnerables a esas otras actividades. El desafío en el caso de los humedales, hoy en día el avance que hemos tenido es la ley de humedales urbanos, que principalmente permite proteger a un porcentaje, esperemos que importante, de los humedales costeros. En el caso de los humedales altiplánicos, que cumplen un rol importantísimo, el desafío es mayor aún. Sí. Hay grupos de organizaciones, redes de trabajo que quieren promover la creación de una ley de humedales. Pero todavía hay que generar las voluntades. Recordemos que ya hace años está en el Parlamento la ley de glaciares. O sea, hay harto por hacer en ese sentido. Sí, es un poco más complejo proteger humedales altoandinos por lo mismo, pero ahí están el rol de las comunidades, el rol de quienes están cerca como para justamente ejercer un cuidado del lugar y hacer todas las acciones que se pueda legalmente o acciones ciudadanas de protección de esos cuerpos de agua que son tan frágiles y sobre todo con el efecto del cambio climático aún más. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta ahí. Dale, Bruno. Sí. La última pregunta era sobre energía geotérmica. Ya, las energías geotérmicas. Es bien controversial lo de la energía geotérmica porque siempre se vuelve a una discusión más técnica en términos de costos y en términos también de que somos un país súper vulnerable por cómo estamos sobre, obviamente, placas y hay terremotos y hay fallas. Y en ese sentido han habido iniciativas, sobre todo, por ejemplo, se trató de instalar uno allá en el Salar de Atacama, en Geyser del Tatio. Y ahí obviamente se generó toda una tensión porque la comunidad obviamente no quería ese impacto de instalación de una empresa geotérmica en el lugar y quedó
principalmente parada porque no fue factible su construcción y su operatividad por el nivel de costos, y justamente hicieron este análisis de, ¿cómo se dice?, exposición a que podrían tener en estos momentos con respecto a movimientos telúricos o terremotos principalmente. Pero lo que ahí también fue preponderante fue la acción de la comunidad altoandina que vive allá. Ellos hicieron un trabajo también de tener esa construcción. Y eso ha sido también como el eje de lo que ha significado los conflictos ambientales a lo largo de Chile. Cómo las comunidades se involucran y cómo las comunidades también sacan a relucir la problemática para poder ponerle algún freno. Pero geotermia está todavía ahí en la agenda, no se ha rechazado ni se ha promovido mucho más por un factor de costos. Y en temas de impacto ambiental, era un poco más enfocada quizá en eso. ¿El impacto ambiental que tiene la geotermia? Sí. Bueno, se considera que es una energía limpia, entre comillas, pero no, mayor antecedentes con respecto a eso, en particular yo no lo manejo, pero lo que sí tengo entendido que sí funciona, bien llevada, los países desarrollados como Alemania, etcétera, tienen un manejo de la geotermia, pero ejemplar, y han logrado ser sustentables justamente en el desarrollo de sus comunidades en torno a eso. Pero como insisto, acá tiene que hacerse todo el estudio de por medio en cuanto a lo que significa, en dónde se van a instalar, las comunidades que estarían de acuerdo o no, y con respecto a los costos y aspectos técnicos principalmente. No he visto si se han presentado otros proyectos en términos de geotermia. Teniendo tantas posibilidades, no se ha dado, por ejemplo, mayor información en torno a eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra preguntita para seguir? No, yo creo que sigue porque hay una pregunta más, pero para que... Ya, ¿cómo puede que sea para más adelante? De todas maneras, es súper bueno que vayan diciendo entre medio las preguntas que surjan, porque nos quedan varias imágenes todavía, y esto ya viene el tema de los desafíos globales relacionados con justamente cómo las grandes autoridades y a nivel internacional están observando el qué puede hacerse a nivel del ser humano, qué podemos hacer en términos de poder llegar a grandes acuerdos mundiales para lograr solucionar las problemáticas que nos aquejan como humanidad. Y en esa lógica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscaban el enfoque directo a estos 17 principios que se establecen como metas para poder generar también, y esto se enlaza también con la OCDE y con las responsabilidades que tiene cada gobierno o cada Estado. Nuestro Estado igual asumió incorporar los ODS en sus políticas internas, en distintos departamentos y de ministerios, o sea, ha hecho la bajada para poder desarrollar e incorporar estos ODS, pero aquí viene principalmente el trabajo de poder como fiscalizar el cómo realmente se están incorporando y aplicando. Porque aquí evidentemente entran distintos como principios, y de aquí ya converge justamente a las organizaciones y áreas o sectores del gobierno que los tienen que estar promoviendo para poder cumplirlos en su conjunto, porque también es un requerimiento, como les digo, para ir cumpliendo con los parámetros OCDE. Que ante todo lo que en estos momentos hemos estado hablando, riesgo de desastre, seguridad alimentaria, desarrollo socioeconómico, cambio climático, seguridad hídrica, salud humana, hay un especial enfoque en ir cumpliendo cada uno de estos principios. Y en esa lógica, también desde la UICN, estas grandes organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza, grandes federaciones como BirdLife, Amigos de la Tierra, etcétera, estas grandes redes generan también una conversación más amplia en términos de cómo podemos resolver o dar ciertas soluciones a la problemática socioambiental, principalmente ligado al deterioro de los ecosistemas. Y aquí UICN ha estado hace años ya promoviendo las soluciones basadas en la naturaleza. Y esto es un enfoque con estándares asociados
y que principalmente son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados para abordar los desafíos de la sociedad eficientemente y de manera adaptable, promoviendo simultáneamente el bienestar humano y beneficios para la biodiversidad. La declaración es sumamente ambiciosa en términos de que sea realmente un vivir en armonía con la naturaleza, en sentir que no solamente la usamos, sino que también la incorporamos, y que respetamos también sus ciclos, y que logramos también entender cómo funcionan. Es incluso como llegar a pensar nuevamente como las antiguas culturas, como los sabios ancestrales, por decirlo de una manera, o culturas indígenas, lograban convivir también con la naturaleza de una manera integrada, respetando el uso de algún recurso, dejando para la posteridad. Se aprende mucho sobre eso, y se generan enfoques principalmente dirigidos a la restauración de ecosistemas, sobre todo en el enfoque también de resolver problemas específicos, basados en ecosistemas, relacionados con la infraestructura, gestión de ecosistemas, protección de ecosistemas. Estos son los principales enfoques que se han estado analizando y desarrollando para tener una vida sustentable, tanto de los ciudadanos, de las personas que están en ciudades, como también en poblaciones que habiten en lugares que sean de particular interés, montañoso, zonas costeras, etc. Y en ese sentido también se da un enfoque de poder tener la capacidad de adaptación más claramente puesta acá, porque sobre todo para enfrentar el cambio climático hablamos mucho en aspectos de mitigación. El enfoque se ha dado muy en esa lógica de mitigar, bajar los gases de efecto invernadero, sobre todo lo que significa el parque automotriz, las empresas contaminantes, etc. Pero se deja muy de lado el invertir y en desarrollar un criterio, y esta es una ambición que se tiene en la ley de cambio climático, en todo el trabajo que se está haciendo con varias organizaciones, en las indicaciones que se están entregando en estos momentos al proyecto de ley, que le den un mayor enfoque a todos estos procesos de adaptación, mayor énfasis sobre todo. Y en esta lógica de adaptación basada en los ecosistemas, se busca que el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia que ayude a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Aquí se hace un link muy importante entre lo que se habló el 2019 en la Convención de Biodiversidad, con lo que también se discute en las COP de cambio climático. Es decir, empieza a vincularse de una manera muy directa el cómo vamos resolviendo cada uno de estos impactos del cambio climático. Porque, por ejemplo, el riesgo climático es con la vulnerabilidad, más el peligro, más exposición. Ese es el riesgo climático propiamente tal. ¿Qué tan vulnerable está una comunidad o una población? ¿En qué riesgo está? ¿Qué nivel de exposición tiene? Nosotros estamos siendo testigos cómo va aumentando cada vez más los eventos, por ejemplo, de marejadas. Seguimos construyendo en el límite del borde costero. Se siguen entregando permisos y concesiones. Entonces, es como un pensar mucho más acotado y también bajada a la realidad de los planes territoriales, por decir las planificaciones que se hacen, y sobre todo de cómo se generan estos estudios para poder decir, ok, estamos con esto generando una prevención más que una reacción ante cualquier eventualidad que tenga que ver incluso con el cambio climático por lo que implica algún particular evento, marejadas, inundaciones, etc. Y aquí surgen varias como ideas en términos de cómo se va utilizando, en el buen sentido, cómo se va considerando, más no me gusta decir mucho usar, o cómo se va considerando la dinámica y la naturaleza en sí como solución a ciertos riesgos. Entonces, por ejemplo, conservación y restauración de los bosques, claramente, y de cualquier otro tipo de vegetación natural, son fundamentales para estabilizar pendientes, prevenir aludes, o sobre todo estos aluviones, y regular el flujo del agua para prevenir inundaciones. Y nosotros vamos viendo con preocupación cómo se sigue construyendo hacia la cordillera, a nivel de zona central o hacia el sur, se sigue construyendo y se sigue ganando terreno
a las laderas de los cerros, deforestando, etc. Ustedes mismos deben haber estado escuchando en este último tiempo todo lo que se ha discutido, sobre todo aquí en la zona central, con Piedemonte, en Peñalolén, La Florida, etc., cómo se está haciendo esta lucha para que eviten cortar bosque nativo esclerófilo, que es el último relicto que va quedando, y eviten justamente el riesgo de aluviones y otro tipo de inundaciones, porque justamente esos son los contrafuertes. Lo mismo pasa con el manejo de humedales, para prevenir inundación y mantener la calidad y flujo del agua frente a cambios en los regímenes de lluvias. En ese sentido, los humedales también han dado clara señal de su eficiencia cuando ante, por ejemplo, eventualidades de tsunamis o de marejadas más agresivas. ¿Por qué? Porque contienen justamente, van disminuyendo la velocidad y evitan que entran con mayor fuerza hacia el interior. Eso ya es una forma de dimensionar que el humedal que yo dejo en la zona costera no solamente va a tener un servicio ecosistémico, por decir, de paisaje, sino que va a tener una función de protección ante riesgos de tsunami, por ejemplo. Restauración de ecosistemas costeros va en esa misma lógica, a nivel internacional y nacional, manglares, disipar la energía de tormentas tropicales, este es el caso de Centroamérica. Sistemas agroforestales sanos y diversos, para enfrentar condiciones climáticas cada vez más variables. Y aquí se hace un vínculo directo a lo que es la forma de vida de las comunidades, cuál es su sistema de alimentación, cómo se respeta su cultura en torno a eso, y no llegar a arrasar y a cambiar el uso de suelo en pos de la agroindustria, por ejemplo. Educación ambiental. Acá me detengo un poco porque en realidad no lo hemos mencionado mucho. La clave también para que la mayor cantidad de personas vayan tomándole el peso y sobre todo vayan interpretando, reflexionando y generándose también una opinión, tiene que ver con educación ambiental y tiene que ver directamente con generar sujetos críticos, sujetos que piensen de qué manera estoy yo habitando en este planeta, de qué manera está mi país resolviendo problemas, de qué manera estoy con mis pares generando algún tipo de solución y también ayudando a los más pequeños a entender lo que sucede. Es el gran, si ustedes se dan cuenta también ahora se enfrenta uno a cómo los más pequeños se van asumiendo lo que implica, por ejemplo, vivir en pandemia. Les llega directamente, estamos viviéndolo directamente, y en algún momento pueden llegar a enfrentar la escasez hídrica. En algún momento van a poder enfrentar, quizás, sobre todo aquí en la zona central, el impacto que se esté generando los glaciares o el uso del agua distribuida a otros usos, principalmente hidroeléctrico o de potabilidad, pero que deja obviamente en problemas a otras comunidades con respecto al uso del agua. ¿Cómo se les explica a los chicos y a los niños y a no tan niños qué es lo que va pasando con el planeta? Aquí es una cosa como muy delicada porque no es la idea que ellos también se sientan del todo responsables y se depriman, no es la idea, sino que la idea es que sepan que tienen que fortalecerse y tienen que también, entre todos, buscar soluciones en su modo de actuar, en su modo de consumo, en su modo de huella. ¿Qué huella voy dejando yo en el planeta? Y en este sentido nos podemos detener un poquito más en cómo ha sido la experiencia de CODEF en estos 50 años, en poder generar también estrategias de conservación y de preservar la biodiversidad. Y aquí voy a dar un paneo rapidito de lo que históricamente ha hecho CODEF, desde su lógica, por ejemplo, de conservación, principalmente porque en los años 90, a nivel internacional y nacional, siempre fue un enfoque lo que era la compra de terrenos que tuviesen objetos de conservación claros y que valía la pena conservar, o preservar para el futuro, para las futuras generaciones. Y en ese sentido, CODEF también siguió esa línea marcada por, como les digo, la UICN u otros, en lo que es comprar terrenos, y aquí hay 4 terrenos que CODEF tiene como áreas silvestres protegidas privadas. Aquí justamente lo que decía Yenderi, de cómo es importante que se incorpore también
la gran cantidad de privados y organizaciones que tienen terrenos, que están fuera del SNASPE, también entran en una lógica de protección y de ayuda para que se sostengan en el tiempo y logren cumplir su objetivo. Aquí tenemos Santuario de la Naturaleza Guamule de Niblinto, en región de Ñuble, área costera Punta Coriñanco, en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, principalmente ahí en Niebla, Predio de los Maitenes en Chepu, en Chiloé, y Reserva Río Claro en Coyhai. Acá también, dentro de la lógica de partner, existe BirdLife, como les conté, que es una federación internacional con más de 170 organizaciones miembros a lo largo del mundo, y ancho, principalmente con el objetivo de proteger especies de aves migratorias y otras especies que estén vulnerables a través de su programa de IVAS, que son identificar, por ejemplo, cuáles son los sitios de importancia que son relevantes conservar. Y aquí en Chile se hizo un trabajo que CODEF lideró en identificar 176 sitios, que algunos de ellos coinciden incluso con parques y con humedales reconocidos o ya protegidos, en los cuales llegan especies de aves migratorias y que son de suma importancia para todo el circuito que ellas tienen en el planeta. También otras campañas históricas de conservación para el huemul, el huillín, en su momento también la ballena, campañas históricas de en reserva de vida y que posteriormente también se dio muy fuertemente con Patagonia sin represas, bosques también, protección del bosque nativo también ha sido un tema que cada cierto tiempo vuelve a la palestra, por lo que decía que no, Yendiri, que no todavía se genera una ley de protección del bosque nativo realmente fuerte o robusta, para sentir que esto se proteja realmente y se evite la tala por floreo o por otras prácticas, y que se expandan las forestales, por ejemplo. Y aquí obviamente el trabajo que se hizo por rescate de fauna por los incendios del 2017. Trabajos voluntarios que también, en la lógica de la educación ambiental y en la lógica de la sensibilización, en la lógica que ustedes mismos están siendo parte a través de estos cursos de Friday for Future, etc., es sumamente importante que se vaya vinculando los diversos contenidos que implica la protección medioambiental. Es súper importante saber de especies que están en peligro, vulnerables, y es súper importante saber y conocer qué es lo que significa tener una protección de ellos a través de la legislación que existe, a través de impulsar nuevas normativas o legislación que pueda proteger a las especies que estamos en este momento identificando como vulnerables. Y ahí la tarea fuerte es exigir la institucionalidad más robusta, ya sea a través de una ley o de normativas puntuales. CODEF en este sentido también ha hecho un trabajo muy importante en lo que es la rehabilitación de fauna silvestre a través de su centro de rehabilitación, que ya en este momento tiene 28 años de existencia, y ahí se focaliza principalmente también en promover y educar a la población sobre el tráfico de especies y el comercio ilegal, sobre todo de loros. El loro choroy, el que más se está traficando en este sentido, y el tricahue también. Jimena, dígame. Justamente ahí preguntan en el chat si es posible generar biodiversidad en áreas urbanas. Y también preguntan cuál es su postura respecto a los zoológicos y la preservación de especies en peligro de extinción. En biodiversidad en las zonas urbanas, yo creo que ahí Jenny podría responder un poco más, pero... Sí, hay que recordar que el ser humano ha obligado de alguna forma a las especies a adaptarse. Y un ejemplo de la presencia de especies son cuando en los ambientes urbanos observamos aves. El crecimiento urbano debiera ser de una forma amigable con el medio ambiente y planificado de forma tal que genera el menor cambio de uso y la menor pérdida de hábitat posible para las especies que naturalmente están en esos lugares. Pero también un diseño de una ciudad donde permite pequeños pulmones o centros donde esas especies, por ejemplo como aves, puedan moverse, contribuye a la presencia de especies nativas o locales en la ciudad, que puedan estar inmersas en ellas. Nuevamente esto va mucho en relación a cómo planificamos y cómo diseñamos y cómo el ser humano piensa que no es
quien, en el fondo, que el ser humano considere que él está llegando a un lugar que ya era habitado por otras especies. Entonces, esto tiene que ver nuevamente con lo que hemos hablado antes, que es un cambio de postura, un cambio de visión. El ser humano, ¿qué generalmente hace cuando empiezan a crecer las ciudades? En el fondo van expandiéndose y le vas quitando espacio, y vas reduciéndole y le vas quitando hogar, le vas quitando el hogar a las otras especies. Si diseñamos las ciudades de una forma más inteligente, más sostenibles y más amigables en relación con la biodiversidad que hay en el lugar, sí es factible que podamos permitir que haya algo, no necesariamente el mismo nivel de biodiversidad que había originalmente, pero sí que existan especies que puedan ser parte. No sé si a ustedes les pasa a veces quienes viven en casas, tienen acceso a jardines, que de repente pueden ver lagartijas, pueden haber algunas aves, pueden haber insectos, y si por ejemplo nosotros también a nivel del uso de uno utiliza especies nativas asociadas al lugar donde uno vive, por ejemplo especies acá de la zona central, también uno contribuye a atraer especies nativas. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos plantas nativas, podemos atraer a polinizadores nativos. La presencia de cierta vegetación, o de ciertas características de vegetación en nuestros patios, en nuestros jardines, puede contribuir a que hayan, por ejemplo, lagartijas, y lleguen algunas lagartijas que a lo mejor si fuera todo cemento no estarían presentes. Nuevamente vuelvo a la idea de tiene que ver con el diseño y cómo nosotros nos vinculamos y cómo comprendemos que el espacio no es solo del ser humano, sino que también es de las otras especies que están en el lugar. No sé si ahí Jimena quiere comentar algo más. No, principalmente reforzar eso, que una de las grandes cosas que podemos hacer nosotros que vivimos en zonas urbanas es contribuir principalmente a la reforestación con especies nativas en espacios que puedan ser reforestados, díganse plazas, puede ser perfectamente lo que suceda a pie de monte, me refiero a la precordillera, en los mismos patios de las casas que uno pueda tener, ya plantar algunos árboles nativos y especies incluso de flora nativa como chilcos u otros, es increíble cómo cambia la dinámica de especies que van a circundar. Eso uno lo puede constatar inmediatamente al momento de lograr esos espacios. Y a medida que uno vaya incentivando aquello, a través de la educación, a través de la sensibilización, a través de todas estas dinámicas de educación ambiental en colegios, en juntas de vecinos, en fortalecer que hagamos huertas orgánicas, que fortalezcamos ya una minga de reforestación en la plaza, en vez de poner especies introducidas, van a ir generando ese cambio también de percepción y de incorporación de mayor cantidad de especies para cumplir ese objetivo. Es como reverdecer. Y lo mismo pasa con el criterio de construcción que hay de muros verdes, de techos verdes, de, ¿cómo se dice?, estas terrazas en alturas que ya también tienen un criterio también de poner más verde. Es ese cambio el que tenemos que ir generando y potenciando. La otra pregunta no me acuerdo. ¿Cuál es la segunda? Sí. Dice, ¿cuál es su postura respecto de los zoológicos y la preservación de especies en peligro de extinción? Es una pregunta difícil esa porque generalmente como nosotros tenemos un centro de rehabilitación de fauna silvestre, muchas veces nos preguntan si es un zoológico. Y en realidad hay una gran diferencia. Los zoológicos en sí, voy a hablar a nivel personal, a mí en particular no me gustan los zoológicos, me genera una sensación media de choque. Entiendo su lógica original. Entiendo que originalmente siempre se pensaron los zoológicos como una forma de acercar, también en un factor de educación, a quienes no conocen especies que habitan en otros lugares del planeta, uno los pueda conocer in situ. En esa lógica de aquellos años 80, 70, etcétera, uno podía comprender directamente el por qué se creó los zoológicos y por qué están todavía aquello, porque siguen en esa lógica educativa. Sin embargo, esto ha generado también una evolución y una exigencia en términos de lo que significa el maltrato animal y de lo que significa trabajar aún más arduamente en el enriquecimiento animal. Y ahí uno tiene que reconocer que sí han estado trabajando fuertemente en lograr que los animales que están en los zoológicos, por ejemplo,
puedan tener un mayor, entre comillas digo, bienestar porque han logrado enriquecer su estadía en el lugar. Como les digo, esto es súper controversial, no es algo de bueno o malo 100 o de todo y nada, sí, porque tiene que ver mucho con las prácticas. No todos los zoológicos tienen las mismas prácticas, no todos los zoológicos aplican los mismos, en ese sentido quizás, consideraciones. Entonces por eso es como un debate todavía abierto. Sí, algunas veces hemos estado de acuerdo con que sí se cierren, otras veces hemos estado de acuerdo con que, bueno, ¿qué pasa entonces con los animales que están ahí? En fin, es todavía un debate muy abierto. Y para ¿Yendri, ¿ibas a decir algo? Sí, para complementar lo que decías con respecto al origen también de los zoológicos, y esto lo voy a emplear, por ejemplo, también a los jardines botánicos. Cuando uno habla de la conservación biológica y de las formas de conservación, en investigación, en ciencias a veces se habla en ecología de la conservación ex situ y de la conservación in situ. Entendiendo la conservación in situ, por ejemplo, como las áreas protegidas, las zonas, los instrumentos de gestión asociados, principalmente, por ejemplo, áreas protegidas. Y la conservación ex situ, están todos estos ejemplos como los zoológicos, los jardines botánicos, que permiten resguardar el pool genético de especies que, por ejemplo, puedan estar en cierto riesgo y que se busca como una última opción resguardar algo de ese pool mientras se puedan generar condiciones adecuadas para, no sé, reingresarlos nuevamente a la naturaleza. Pero ahí concuerdo con Jimena que si bien puede haber un sentido desde ese pensamiento, desde esa lógica de manejo de la biodiversidad, siempre esto va a ser influenciado por cómo se logra o cómo se maneja en el lugar un zoológico o un jardín botánico u otro mecanismo de conservación ex situ, otra forma de conservación ex situ. Entonces, en esa línea, claro que, como plantea Jimena, es un tema controversial, porque no todos los zoológicos se administran y se trabajan de igual forma. Entonces, cuando tú tienes ejemplos en que los zoológicos son grandes terrenos, donde hay grandes extensiones y que las especies que están ahí presentes tratan de resguardar la relación del tipo de especie con las condiciones que se parezcan lo más posible, o se acerquen todo lo que se pueda a la realidad del hábitat que originalmente tenía esa especie, claro, ahí tú puedes hablar de un buen sentido un zoológico, pero también tienes los escenarios, porque nuevamente son administrados por el ser humano, en que no siempre se logra lo mismo. Entonces, ahí hay la línea al respecto es delicada y si hay controversia respecto a si realmente un zoológico puede ser una forma, o si la conservación ex situ realmente es un buen mecanismo de conservación de biodiversidad. Ahora, ahí también plantean ustedes la pregunta con respecto a la preservación bueno, un poco ahí que estoy respondiendo a la consulta de la preservación de especies de peligro. En conservación, uno de los problemas más graves es llegar a que las especies queden en niveles críticos, en niveles de peligro. Deberíamos evitar llegar a eso. ¿No? Deberíamos generar y trabajar medidas que eviten que lleguemos a esos niveles. ¿No? Ojalá no existiera la figura de una especie catalogada en peligro de extinción, porque en el fondo con eso lo que estamos diciendo es que está a punto de desaparecer. Y no debiera ocurrir eso. Y nuevamente acá un poco el llamado a atención es a pensar cómo nosotros como seres humanos consideramos y comprendemos que nuestro actuar genera impactos y cómo nosotros hacemos cambios, incluso en lo cotidiano. Lo que hablábamos, por ejemplo, hoy de la presencia de especies nativas, de aves o de otros organismos en los ambientes urbanos, cómo incluso desde nuestro mismo hogar podemos hacer cambios para facilitar o contribuir a que el cambio entre lo urbano y lo natural no sea tan brusco, por ejemplo. Así es. No sé si surgió alguna otra pregunta, pero como para dar un poco más de cierre a todo esto, de todo lo que hemos conversado y también entregado en términos de información, bueno, todos se acuerdan de esta chiquilla, la Greta, ¿cierto? Greta Thunberg. Ella en particular también refleja una generación en la que les promueve justamente a ustedes y a muchos jóvenes el poder alzarse con una voz mucho más fuerte y crítica
sobre todo a nosotros los adultos, que ya hemos pasado algunas fases, el que realmente tengamos una urgencia de actuar, ¿cierto? Y en eso es importante señalar que también es parte de un proceso, y que si bien ese tipo de mensaje, de actuar como si la casa se estuviera quemando, es algo que estamos todos haciendo de manera, en cada uno como en su espacio, en su rango de acción. Que hay distintos niveles de acción en torno a eso. Y que en cada acción, en cada rango, en cada nivel, existe esta responsabilidad de, por decirlo de una manera, de luchar para que realmente medio ambiente, ecosistemas, hábitat, especies en nuestro Chile sean resguardados como patrimonio natural actual y futuro, y que a su vez nos hagamos responsables también, en buen sentido de la palabra, sin la culpa que implica, nos hagamos cargo de cómo generamos soluciones a nivel más macro, cómo aportamos en ese macro. Y en esa lógica, el gran desafío para actuar ahora viene de la mano de los procesos que se van acercando ahora en octubre, relacionados con el plebiscito, con una nueva constitución, de cómo conservar, cómo generar esta conversación de una constitución que realmente incluya los derechos de la naturaleza, que tome por, si se acuerdan del diálogo que tenían, o de la cuña que daba la secretaria de la ONU, y también el secretario de la ONU, y también la asistente secretaria de la ONU, sobre todo pensando en que biodiversidad debería ser, o los aspectos de biodiversidad deberían ser puestos como un bien público. No debería ser algo puesto así como secundario del, y tenemos que ocuparnos también de esto. Es cambiar el orden y la jerarquía de todo lo que se tiene que en estos momentos considerar para una sobrevivencia humana. Yo no digo supervivencia ni nada, es sobrevivencia. Cómo nos relacionamos con la forma de comer, cómo nos relacionamos con la forma de consumo, cómo nos relacionamos con la forma de vivir en armonía con la naturaleza, desde el punto de vista también de hacernos responsables de incluso cómo construimos, dónde habitamos. Y en esa lógica los pequeños pasos son estos. Ya me parece fantástico, por ejemplo, este tipo de cursos, esta formación y esta actitud de poder generar también mayor conocimiento y opinión en momentos históricos como los que se vienen, en términos sobre todo de ser parte del proceso de conformación de una nueva Carta Magna que nos va a regir por los próximos 50 y ojalá más años si es una buena Carta Magna. Así que en ese sentido, por mi parte, quería agradecer que hayan estado todo este rato pendientes de nuestra presentación y también de participar con preguntas. Si se abren más preguntas, totalmente disponible. Y agradecida principalmente desde CODEF que nos hayan considerado en esto. Abierta también a que cualquier consulta y cualquier participación o especificidad de temas que podamos nosotros trabajar y les interese, pueden estar ustedes también bienvenidos en preguntar y consultar. No sé si Yenderi quiere decir algo más al respecto. Me sumo a las palabras tuyas, Jimé, de agradecimiento a Friday for Future por habernos invitado a ser parte de esta escuela. Contenta de que existan estos espacios y que se mantengan estos espacios de formación, de conversación, de compartir el conocimiento, de construir el conocimiento en conjunto, también disponibles para seguir ahí en cualquier otra iniciativa que quieran, siempre ahí disponibles para participar. Y gracias a todos también por la participación, por sus preguntas, por también los mensajes que iban dejando en el chat. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero también sumarme, y lo estoy dejando acá en el chat, que nosotros como CODEF y BirdLife tenemos una campaña que se llama One Planet, One Right, que tiene que ver directamente con reunir firmas, principalmente para hacer llegar ahora a la ONU una carta de solicitud, principalmente requiriendo que el derecho a vivir en un planeta sano sea reconocido como un derecho fundamental humano. Y esa ha sido una campaña que se ha estado llevando fuertemente por BirdLife y otras organizaciones a nivel mundial, porque ya esto de la pandemia y todas las, hablando de temas más macro, queda muy en evidencia lo que está pasando con nuestra relación con la naturaleza, con cómo nos vamos armonizando con los impactos que nosotros les generamos, y cómo también las pandemias que se generan son pandemias que se generan de una manera
consecuente a cómo se está generando este impacto al planeta. Así que se los dejo en el chat. Sí, por fin, déjalo ahí para que nos podamos sumar a esa campaña. Quedaron 2 preguntas en el chat, pero no sé si vamos a alcanzar a responderlas. Una era sobre la opción del uso de energía hidráulica en el impacto ambiental, y la otra era sobre Escazú. No sé si tienen como algún comentario cortito que quieran hacer sobre eso. Jimé, ¿tú de Escazú? Ay, Es que estaba justo con mucho ruido ambiental y tuve que desconectar. Así que voy a pedir que me repitan la pregunta, por favor. Energía hidráulica y su impacto ambiental, y la otra sobre Escazú. Si tienen algún comentario breve antes de que nos vayamos. La energía hidráulica, bueno, hay harto tema con respecto a la energía hidráulica. Sabemos que una energía que se dice limpia, el tema es cómo es el impacto. Insistimos en que tiene que ver directamente con cómo se incorpora en las mega represas, por ejemplo, o lo mismo que está pasando con Alto Maipo en estos momentos, que se supone que es una solución para todos los habitantes de la cuenca de Santiago en términos de energía y también de cómo se distribuye el agua, sobre todo relacionado con agua potable. Ese es un tema que uno puede cuestionar permanentemente en términos de lo que significa temas económicos de progreso, y los otros temas relacionados con lo que realmente pasa con los ecosistemas cuando realmente hay ese nivel de impacto. O sea, no puedo decir que no va a pasar nada con el nivel de perforación que están teniendo los cerros de nuestra valle central, con el nivel de disminución del caudal ecológico que tiene el río Mapocho, o sea, el río de San José de Maipo, el río Maipo, y principalmente todo lo que va generando en desmedro de la cuenca hacia abajo, hasta la desembocadura, porque uno también se olvida que todos los elementos que va acarreando el río desde las nacientes hacia la desembocadura son nutrientes fundamentales para la vida en el mar en la zona costera. Entonces, esta visión segmentada, o así como de que todo está por partes, ha sido justamente el problema histórico de la humanidad, y es lo que falta en estos momentos entender y comprender. Con respecto a Escazú, evidentemente Escazú debe ser firmado por nuestro país, sí o sí. Es una vergüenza que después de todo un proceso de liderazgo ambiental que se tuvo en el 2018, en estos momentos se den el gusto de no firmar porque resulta que no es conveniente, en una conveniencia bien subjetiva, en la cual realmente dejan de lado una real responsabilidad de incorporar los temas ambientales y sobre todo también de los derechos humanos. Entonces lo principal ahí tiene que ver directamente con esos aspectos. No sé si tú quieres sumar algo más, Yendri. En el caso de las centrales o de la energía hidráulica o a base del agua, aparte de lo que ya ha dicho Jimena, recordar que todo esto tiene que ver también con la magnitud y con cómo pensamos, cómo buscamos realmente las soluciones. La vez anterior hablábamos de que, claro, podemos diseñar soluciones aparentemente desde la ingeniería muy buenas, pero que en realidad cuando tú lo miras con su impacto en el medio ambiente, no es una verdadera solución. Hay que mirar un poco más cómo el mismo planeta, cómo la misma naturaleza responde y busca sus propias soluciones, y ir más hacia eso. Hoy en día lo que necesitamos es restaurar ecosistemas, más que seguir dañándolos o encauzando ríos, por ejemplo, o extrayendo y utilizando el río de la forma que lo hemos hecho. Jimena ejemplificó muy bien el cómo uno, haciendo los impactos en la cabecera o más hacia los inicios de los ríos, puede generar los impactos hacia abajo, genera daños enormes. Entonces, en ese sentido hay que ir buscando otras formas, y ahí recuerdo un poco lo que ella planteó de las soluciones basadas en la naturaleza. Hay que repensar cómo diseñamos y cómo obtenemos energía a la escala que realmente se requiere, y cómo también somos más responsables. Hay que preguntarse si realmente necesitamos toda la energía que hoy en día se quiere utilizar. ¿Realmente la necesitamos? ¿Qué cambios nosotros también como ciudadanos podemos hacer? ¿Cómo nosotros planteamos que no necesitamos toda esa energía? Entonces, ahí nuevamente la discusión y el planteamiento para ustedes. Seamos más críticos, démonos cuenta de qué es lo que realmente necesitamos como ser vivo, como individuo,
y que somos parte de una comunidad, de un colectivo, de una red de organismos, que no somos los únicos organismos que estamos en el planeta, y por tanto también debemos ser más respetuosos. Y cuando diseñamos y pensamos en cómo se debe convivir con el resto de los organismos, hay que buscar soluciones que sean más acorde a ellos, y no solo pensadas a la escala y a las necesidades del ser humano. Yo creo que todas las personas que estamos conectadas aquí estamos bastante de acuerdo con lo que ustedes indican. Antes de cerrar y antes de agradecerles, quisiera agregar unas cositas. A ver, primero el tema que mencionaban ahí de educación. Bueno, la próxima, de educación ambiental, ¿cierto? La próxima semana tenemos justamente 2 módulos de educación ambiental, así que quedan obviamente todos y todas invitados, y sobre todo ustedes también, si quieren ser parte del público, ahí nos avisan y les mandamos los datos de acceso. El otro tema, el tema de Escazú, que preguntaban también, justamente lo mismo que indicaba Jimena, es más o menos el comunicado que sacamos nosotros como Fridays sobre eso. Es vergonzoso que un gobierno que en su primera parte, digamos, impulsó ese acuerdo, ahora lo esté rechazando porque no le gusta cómo está redactado. Esas son excusas. Exactamente, o sea, argumentos malos, pero ¿para No qué? pueden hacer. No me voy a poner a pelear. Y también me piden desde Fridays Chile que los invite a todos y todas a que estén muy atentos y atentas a las redes sociales, porque mañana vamos a estar pidiendo por la justicia climática, así que vamos a convocar ahí un cacerolazo y también a otras acciones de protesta, obviamente online, porque el contexto pandemia hay que cuidarnos para que podamos ir a votar el 25 de octubre, apruebo Convención Constitucional para que tengamos la constitución ecológica que queremos. Así que nada, pues, nuevamente... Todos a votar, todos a votar. Todos a votar, sí. Recoger lo que... Sí. Dale nomás. Y recuerden también el consumo responsable, que por ahí lo vi que salió en el chat, que es importante. Eso, que estemos conscientes de nuestro impacto, que cada pequeña acción, así como cada voto cuenta, también cada pequeña acción cuenta. Así es. Y eso, pues sumarme a los agradecimientos que dejaron ahí en el chat, a ustedes dos y a Codef, por supuesto, una tremenda presentación, muy entretenida, muy interesante. Y a Roberto también, que está ahí tras bambalinas desde soporte, a Greenpeace, que nos presta la casa para poder llevar a cabo estas clases. Así sí, gracias a todos por el soporte, la iniciativa, muy buena iniciativa, gracias. Vamos a estar pidiéndoles también que nos envíen fotos al correo desde el que le enviamos el contacto, fotos de ustedes que diga Constitución Ecológica o apruebo, ahí el mensaje que ustedes quieran enviarnos, porque vamos a hacer, en el día que hagamos el cierre de esta escuela, vamos a hacer un collage ahí o algún videito, algo bonito. Así que todo lo que nos quieran enviar al correo fffchile.educacion@gmail. Ok. Con eso yo por lo menos cierro. Oh, buenísimo, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos, sí. Foto grupal. Sí, si quieren encender sus cámaras, yo saco las fotos, no hay problema. Ya. Enciendan sus cámaras nomás, invitadas ahí. Y todos los rostros para una foto grupal. Los que vamos quedando. Para los que van no somos los que somos, ¿no? Eso. Ya, a ver, voy a cerrar aquí el chat para que se vean más grandes y pueda tomar las fotos. Sí, todo el buen luz. Eso. Ya, voy a tomar la foto, sonrían. 1, 2, desordenada. 3. Eso, ya, ahí salió bonita. Ya, ahí la vamos a subir al Instagram. Súper. Muchas gracias, Jimena y Roberto. Muchas gracias a todos. Y a todos que estén muy bien. Que estén muy bien, cuídense. Igual, gracias.